Bao Media Group presenta Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Hoy tenemos en Conversaciones desde la Caverna a la teatrista y filósofa Ingrid Luciano para conversar sobre la relación entre teatro y pensamiento. Abordaremos este tópico después de los patrocinadores. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Hola, bienvenidos a Conversaciones desde la Caverna. Hoy tenemos a una invitada muy querida, una estrella del teatro dominicano, Ingrid Luciano. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, gracias Leonardo. Ingrid es una espécimen extraña porque se dedica al teatro y a la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar un poco de teatro, de filosofía, de arte, ¿no? Últimamente tú tuviste una presentación, ¿no? Una obra que tú dirigiste, ¿no? Que fue muy exitosa, ¿no? Háblanos un poco de esta obra de teatro. Bueno, digamos que fue la presentación más reciente que tuve, fue la obra Acumulada, que la escribió una colega que se llama Clara Morel, y las actuaciones fueron a cargo de ella misma, Wendy Alba y Paloma Palacios, una producción de Josué Irujo, bueno, con colaboraciones de múltiples artistas, y la hicimos en Casa de Teatro y nos complacemos mucho con la acogida que tuvo la obra, que tiene también su dejo de filosofía dentro del teatro también. Yo soy testigo de que realmente fue exitosa, ¿no? Que estuvo llena, casa llena, ¿no? Tengo entendido que en todas las presentaciones. En todas las funciones. Háblanos un poco de qué trataba esa obra, ¿no? Y cuál sería un poco el mensaje, ¿no? De la misma. Sí, esta obra que tuvo un proceso muy interesante porque estas mujeres, antes de yo llegar a ser la directora, duraron como 2 años trabajando en ese libreto, porque aunque la escribió Clara Morel, digamos que fue a partir de una idea primero de Wendy, de un libro que había leído. Entonces, no es que esté basada en el libro, pero un poco inspirada en eso. Ajá. Entonces, tiene que ver un poco con lo que se vivió en la pandemia. Por eso el personaje está también como encerrado un poco. Hay algo de ese encierro, aunque también hay viajes, ¿no? En la obra. Hay algo de ese encierro de la pandemia, pero también de esa búsqueda interna, luego de que entonces todo paró y ¿Qué queda de mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuándo me he priorizado yo? Entonces, aunque no habla para nada de la pandemia, viene de ese lugar, digamos. Sí. Entonces, la obra es una especie de viaje interior que hace un personaje, que hacen 3 personajes, pero principalmente una llamada Máxima, donde ella está, digamos que sacando de su closet las frustraciones, los traumas, las nostalgias del pasado, todas esas cosas que ella guarda dentro de sí y que ha ido como dejando a un lado por las cosas de la vida, el trabajo, los hijos, el exmarido, la mamá, esto, aquello. Y tiene un poco que ver con eso, con cuál es esa búsqueda, en qué momento nos priorizamos, desde esa mirada como, bueno, con guiños hacia la realidad de las mujeres contemporáneas en el pluriempleo y la cuestión es como, bueno, una frase que al público siempre se reía mucho ahí, como yo puedo estar en coma con suero en intensivo a las 10 de la noche y me van a llamar para, como quiera, para yo
buscar una cartulina y escarcha para un trabajo de social. O sea, no tengo descanso, tengo cero descanso. Entonces, esa cultura, bueno, que veníamos hablando antes del aire de eso, del no descansar, también está como presente en Acumulada, que habla de esa autopostergación, digamos, de los personajes. Sí, te iba a comentar que si bien, bueno, muchas de las experiencias que experimentan estos protagonistas, digamos que pueden experimentar cualquier ser humano, pero claro, específicamente yo digo que hay aquí unas especificidades que tienen que ver con las mujeres, es decir, experiencias que están vinculadas con las vivencias que tienen las mujeres en una sociedad donde usualmente son marginadas, donde usualmente se les asigna la gran mayor parte del trabajo, ¿no? Claro, y esa parte del trabajo no remunerado y de planificación de las cosas que hay que hacer y hacer una lista, y llevar a los muchachos aquí, llevarlo, traerlo, buscar esto, tal cosa, no sé qué, y entonces mantener la figura y no sé cuánto y tal. Entonces todo eso, como esas presiones, y habla también como cada personaje, esta Máxima es como el central, pero también tenemos a Senda y a Norma, que también representan otras cosas. Senda como esa búsqueda de una, y toda la obra tiene que ver con eso también, esa búsqueda como de un resultado o de una respuesta definitiva a los problemas de la existencia que tratamos de buscar en cuestiones como enlatadas y baratas. Sí. Entonces esta búsqueda como un guiño como a esa cultura de New Age, de los influencers. Claro, como de que esa va a ser la respuesta que yo estaba buscando. Bueno, un poco como que no hay respuesta fácil a estos graves problemas que tenemos. Y también esa cosa de que muchas veces cuando alguien está en una situación de angustia, de ansiedad, de depresión y demás, las personas alrededor a veces entienden que con su experiencia pueden ayudar a que la otra persona pase por lo mismo que ellas pasaron. O sea, la idea de que la otra persona puede simplemente copiar su camino. Y el personaje de Norma viene un poco a eso como, no, yo hice tal cosa, yo resolví mi vida de esta manera, esto no es nada lo que tú estás viviendo. Entonces, cada cual también tiene un poco sus luchas, sus problemas, y cada cual va a tener que encontrar su camino. No hay no hay atajos, digamos. Así como no hay una cumbre a la que tú llegas, porque llegas a una cumbrecita y luego otra vez bajas y subes, y otra vez y otra vez. Y sí, es como muy existencial en ese sentido la obra. Esta obra, como yo diría que casi todas las obras, por lo menos las que yo conozco, que tú has presentado, usualmente constituyen un reto de pensamiento, ¿no? Es decir, no solamente son, digamos, una obra donde la gente va a divertirse, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Sino que es una obra que hace que la gente tenga, de una manera u otra, que pensar sobre, digamos, el mensaje que esa obra tiene, ¿no? Entonces, entiendo que es un propósito que tú tienes muy definido, ¿no? De que de una manera u otra, el teatro y el arte en sentido general, pues, bueno, primero tiene que ser arte, evidentemente, pero si bien es cierto que hay un primero, digamos, desafío como artista de cumplir con unas formas estéticas, con un determinado estilo o con un determinado lenguaje, también hay de una manera u otra un mensaje que no tiene que ser adoctrinamiento, ¿no? Que no tiene que ser una receta. Claro, no una moraleja. No es una moraleja, ¿no? Sí, definitivamente. Y en este caso, la Acumulada tiene eso de que como que tiene múltiples dimensiones, múltiples interpretaciones. Tuvimos una charla muy bonita con estudiantes de secundaria que nos hacían preguntas, y entonces esto lo decidieron ¿por qué? ¿Y tú qué piensas? Como que un poco, como Adorno dice un poco eso, de que las obras de arte no necesariamente se pueden traducir en esto es el mensaje, ¿verdad? Sino que lo que las hace arte es que de algún modo no se puede decir de otra manera que no sea como se dice, a través del arte mismo, ¿verdad? Pero que tiene definitivamente ese contenido ahí metido de lo social, de lo vivencial, de lo personal, y eso, aunque uno lo hace un poco porque yo siento que todo el mundo en lo que hacen en arte se muestra a sí mismo, o sea, sin querer aún. Entonces, aún quien haga algo para jiji, jaja, o lo que sea, que no le importa nada, también está diciendo algo. O sea, siempre estamos
presentando mensajes, como cuando damos clases, aunque usted no quiera, usted está dando un mensaje en su forma de hablar, en cómo trata a las personas, en todo, igual con el arte, como que en política, en arte, en pedagogía, la forma es el fondo, se puede decir, siempre estás dando un mensaje, no importa cuál sea, pero... para mí, a mí me gusta una frasecita de Brecht, que siempre lo menciono, sí, de diferentes, siempre lo menciono por alguna cosa, que es que le gusta que el público venga al teatro y que bien y que gocen, pero que no dejen su cerebro afuera junto con los sombreros, claro. Supongo que en Alemania usaban sombrero para ir al teatro, ¿verdad? No dejen su cerebro allá afuera, tráiganlo junto con usted. Y un poco esa es la idea. Sí, y al mismo tiempo, no dejen de pensar sin reírse. Exactamente. Es decir, con frecuencia, digamos, tenemos una demarcación como muy estricta entre lo que es, digamos, el arte serio, ¿no? Y aquello que es divertimento. Es decir, pensamos con mucha frecuencia de que si estamos hablando de arte serio, arte que es para hacer que la gente piense, bueno, pues eso tiene que ser solemne, eso no implica reír, y que por el contrario, si estamos hablando de una obra que entretiene, pues... no está, digamos, comprometida con el pensamiento crítico. Y de hecho, durante mucho tiempo manejamos una falsa dicotomía entre drama y comedia, donde la comedia se veía como un género inferior con respecto al drama, ¿no? Y ni hablar con respecto a la tragedia, ¿no? Sí. Sin embargo, yo creo que en tu trayectoria tú siempre has mostrado, ¿no?, que no hay que hacer esa dicotomía de que no hay una contradicción entre hacer que la gente vaya y se divierta y el hecho de que la gente también piense. Y que la risa puede ser un perfecto, digamos, recurso, ¿no?, de contestatario, de protesta y de crítica social, ¿no? Claro, y eso ha tenido que ver esa concepción con concepciones como elitistas también, de vincular la comedia, como la comedia siempre ha tenido o ha solido tener personajes populares dentro de sus tramas. Entonces, bueno, es más baja la comedia, mientras que el drama, la tragedia presenta a los héroes, a la alcurnia de la sociedad, entonces es alto arte. Entonces esa misma concepción elitista han permeado, y en las escuelas a veces de arte eso está como medio... así como no muy explícito, pero medio implícito también, como si la comedia fuera un, entre comillas, arte menor. Es dificilísimo hacer comedia bien, como hacer drama bien también lo es. Entonces, sí, definitivamente, todas las formas artísticas son importantes y necesarias, y las historias que uno va contando son las que te van diciendo qué es lo que le toca, ¿no? Es como que a veces ocurre, como ocurrió mucho con la pandemia, porque no ocurrió solo con este grupo, más personas como, ay, estoy en hacer comedia, porque no puedo con el peso de la existencia ahora mismo y lo que quiero es algo que nos aligere ese peso de lo real, digamos. Pero asimismo lo puedes hacer, a veces son las historias mismas que te dicen, no, esto es una historia, es la situación que es cómica, no que yo me ponga un sombrero mal puesto o que haga alguna loquera, es la situación, es lo que yo cuento, lo que finalmente me va a decir si la historia va a ser cómica o no va a ser cómica. Ingrid, hablábamos en el segmento anterior sobre la relación entre el teatro, ¿no?, y digamos ese recurso que tiende a hacer reír a las personas, ¿no? El hecho de que el teatro no es sinónimo de seriedad, porque usualmente lo asociamos al drama, a la solemnidad, ¿no? Y que perfectamente podemos hacer, digamos, de la risa un recurso interesante de reflexión, ¿no? Y que muchas veces, digamos, ese denostar el teatro que es cómico, hay un prejuicio de corte clasista, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que, por ejemplo, en la historia de la cultura occidental, con frecuencia, en los pueblos se usaban las comedias como bufonadas para criticar a los reyes, los vicios de los monarcas, de los políticos, etcétera, ¿no? Y desde ahí, digamos, podemos encontrar los antecedentes de lo que serían las sátiras políticas, ¿no? Claro, sí. que la comedia siempre ha sido incómoda, digamos, se puede decir, y ha tenido como diferentes recorridos. Yo a veces digo, podemos culpar como de otras cosas a Aristóteles de esa visión que se tiene sobre la comedia, porque él lo plantea claramente esa distinción, como que bueno, no nos vamos a ocupar de eso porque no es tan importante. Pero efectivamente, ya no solo en Grecia, sino ya luego más adelante, se utilizaba la comedia incluso a modo de improvisación en las calles y demás para hablar de las cuestiones políticas, y a veces
como forma de tú superar la censura también, porque tú te burlas con cierta ironía de ciertas cosas y entonces estás hablando de eso, pero de manera soslayada, no te estoy hablando claramente, pero te estoy... O son personajes, yo no estoy hablando de nadie del poder ahora mismo, yo estoy hablando de alguien que pasó hace mucho tiempo, hay un lobo que se roba todo, no sé qué, pero estoy hablando de eso. Entonces, tiene esa característica como contestataria la comedia también, que también la puede tener el drama, pero hay una tradición muy fuerte de vinculación entre el teatro popular y el humor. Hay algo también que a mí me gusta del teatro, y digamos es algo que ha planteado un filósofo llamado Paul Feyerabend. El teatro puede mostrarnos situaciones que resultan difíciles ponerlas en el lenguaje sistemático, ¿no?, más clásico de la filosofía, ¿no? Es decir, en el teatro uno puede ver toda la integralidad, ¿no?, de lo que experimenta un ser humano. No solamente se limita meramente a lo que es el conjunto de ideas que se derivan de otras desde el punto de vista lógico, porque realmente, si bien debemos aspirar a eso, o sea, no debemos hacer una apología de la sinrazón, pero lo cierto es que cuando hablamos de pensamiento racional, nunca es solo pensamiento racional, sino que el pensamiento racional implica una corporalidad que está situada, que está, digamos, arrojada al mundo, experimentando muchísimas coyunturas, situaciones, variables, etcétera. Y parece que el teatro, igual que el cine, pues puede, digamos, mostrarnos toda esta complejidad, ¿no? Y que al mismo tiempo hay una racionalidad en todo eso, hay una racionalidad en esa corporalidad, hay una racionalidad también en las estructuras que se presentan, hay una racionalidad en la aparente irracionalidad. No solo en lo que tú puedes interpretar posteriormente, como que puedas hacer una traducción, digamos que lógica, interpretativa de lo que acabas de ver y escuchar y tal, sino que tiene digamos que su lógica interna. Y no, definitivamente el teatro, no solo el teatro, digamos que las artes en sentido general, pero las artes que utilizan lo dramático como el cine y el teatro, como has dicho, tienen el aspecto de que hablan de la acción humana. Entonces, son personajes en situación, tomando decisiones, que están accionando, y es una oportunidad maravillosa para reflejarnos, o sea, para ver cómo es que tomamos esas decisiones si estuviéramos en esa misma situación que el personaje, cómo es que se conducen, cómo es que se vinculan unos con otros. Entonces, son herramientas muy poderosas para ponernos a pensar sobre la sociedad en la que estamos, como también han sido herramientas poderosas para no dejarnos ver las estructuras también de la sociedad en la que estamos, como lo han sido también el mismo teatro y el mismo cine, cuando están en manos, digamos, que los sectores de poder económico, y entonces aquí lo que se va a mostrar es una visión solamente sobre los países no gringos, por ejemplo, o sobre Latinoamérica, o sobre las personas racializadas, o sobre las mujeres y demás. O sea, también son herramientas poderosas, digamos, que de coerción, como dice Augusto Boal, que en su momento decía que el teatro era, en el caso del teatro aristotélico, como la forma perfecta de coerción en términos ideológicos, pero que ese rol luego lo ha ido ocupando el cine también, de cómo moldea nuestra visión de mundo, y por eso muchas estéticas que plantean como la posibilidad de que como espectadores tengamos esa independencia de criterio de esto que yo estoy mirando es una creación de un ser humano, de un grupo de seres humanos, no es la naturaleza, no está ahí como para que yo simplemente lo reciba, sino que está ahí para ser interpretado, para ser interpelado, para ser cuestionado, criticado. Hay otro aspecto importante del teatro, y que yo siempre digo que en nuestro país ha sido muy, digamos, minimizado, y es la función pedagógica que puede jugar el teatro. Es decir, el teatro puede ser un magnífico recurso integrado a la educación formativa, ¿no? Usualmente nosotros las artes en sentido general lo vemos como un complemento, digamos, más bien accesorio, muchas veces inclusive como un lujo que se puede dar la clase media, ¿no? Que aprender a tocar el piano, tal cliché del niño al piano, la niña a la danza, ¿no? Pero no se entiende realmente lo importante que puede ser el teatro y las artes en sentido general para el desarrollo de una ciudadanía crítica, de una ciudadanía democrática, de que en una sociedad
digamos, a las que aspiramos, que haya, digamos, personas que tengan capacidad de pensar, hay una serie de habilidades que se tienen que desarrollar, que se tienen que desarrollar desde muy temprana edad, y que esas habilidades no se inculcan con los saberes tecnológicos o los saberes tradicionales, sino que son las artes las más adecuadas para fomentar este tipo de habilidades. Claro. Las habilidades emocionales, las habilidades, lo mismo que decía de que el arte está ahí para ser interpelado, te pone a dialogar también. Sí, en la educación realmente uno tendría como que reconocer que muchas veces docentes y profesores, personas que trabajan a nivel comunitario, incluso en iglesias a nivel comunitario, utilizan mucho las artes de manera, digamos, que la aprendieron tal vez empíricamente, que la aprendieron, es decir, por su cuenta, pero que a nivel, digamos, que de la visión de Estado, el rol que tiene la educación artística en la educación formal, no se utiliza. Siendo digamos que un pueblo como tan afín a las artes, es donde, claro, donde es muy fácil para los niños, niñas, adolescentes, trabajar a partir del ritmo, a partir del cuerpo, de la voz, o sea, es fácil trascender la timidez, hay una disposición al juego, o sea, son excelentes herramientas, incluso para aprender filosofía, incluso, o sea, como a partir de distintos juegos. Y eso es una labor necesaria de expandirse, de reconocer que en el caso del teatro en la educación o las artes en la educación no es para formar necesariamente artistas, que puede que de ahí salgan artistas, sino para formar seres humanos que tengan como una multidimensionalidad bien desarrollada, y que las artes en ese caso son como hermanas, herramientas que podemos tener como docentes para utilizarla. Y hay un montón de juegos, de dinámicas, y hay un montón de guías también que se pueden encontrar en internet y demás, de actividades que se pueden realizar en aula para utilizar las artes, no como algo que te complica la existencia como docente, que también pasa, no, ahora la moda no es una moda del arte, sino como algo que tú puedes utilizar en todas las clases, hasta de matemática, biología, química, historia, de lo que sea, para que el cuerpo esté involucrado en el aprendizaje, la emocionalidad esté involucrada en el aprendizaje, la diversión esté involucrada en el aprendizaje, y por lo tanto sea más significativo. Porque si tú como profesor no me caes bien, si esta situación es aburrida, yo no voy a aprender. Sí. No me va a parecer interesante y no me va a interesar y no voy a aprender. Entonces son como mecanismos de poner en el centro los intereses y necesidades del sujeto de aprendizaje, que si son niños, niñas, adolescentes, quieren divertirse, quieren moverse, etcétera, y las artes están ahí como aliadas. La verdad que falta mucho en desarrollar eso, más allá de reconocer, como decía, que hay un montón de gente que lo hace como, bueno, porque les sale. Sí. La filósofa Martha Nussbaum hace mucho hincapié en el rol que tiene el teatro para fomentar la empatía, ¿no? Y ciertamente cuando uno se pone a pensar, creo que tú ahorita lo mencionaste, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, que ejercer de un papel, pongamos que tú tienes que representar, pongamos, una obra histórica, vamos a decir así, pero no tiene que ser la de un personaje del pasado, cualquier personaje X. Eso implica que tú tienes que mentalizarte y ponerte, digamos, como se dice popularmente, en los zapatos del otro, ¿no? El teatro te lleva a tú escuchar, ¿no? De tú sintonizar con el otro, ¿no? En ese sentido es una escuela realmente, claro, de interacción democrática, ¿no? Totalmente. De trabajo en equipo también. No hay manera, aunque sea un monólogo, de que el teatro se haga en absoluta, digamos, soledad, porque aunque lo trabajes en absoluta soledad, en algún momento lo tienes que presentar ante público. Claro. Entonces, siempre de esa comunión, de ese estar en presente. Enseña también autonomía y toma de decisión. Para mí eso es una de las cosas más bonitas, cuando tú ves un grupo de adolescentes que todos se lo hacen y que no sé qué, y que de pronto están en escena y que si no resuelven, se va a caer la obra, y para ellos ese es como su mundo, porque su reputación, la verdad, su autoimagen, la imagen que tienen sus compañeros de ellos, se va a caer. Entonces se la juegan absolutamente. Para las personas adultas, adolescentes en teatro, es como, wow, un hobby. La experiencia es que no. Las y los adolescentes que están en las artes en esas edades
es como que, o sea, esa es su vida. O sea, después pueden hacer lo que sea, pero en ese momento es algo absolutamente serio. Entonces, es súper importante que también quienes tengan acceso a estos tipos de espacios, que también las familias le den la importancia que tiene, como tú tienes una responsabilidad, así como tú tienes una responsabilidad para con la clase de matemática, tienes una responsabilidad para con tu grupo de teatro. No es que como castigo, si no te va bien en esto, te quito el teatro. Porque entonces no estás siendo responsable con un grupo en algo que él estaba haciendo, que le puede hacer bien para lo otro. Entonces, como que no es solo un complementito, sino que es realmente fundamental para la vida, digamos. Yo quisiera que sintetizáramos nuestra conversación señalándome cuáles son, a tu juicio, los retos que confronta el teatro dominicano, ¿no? Wow. Bueno, diría que ya como voy a hablar como sindicalista, es que soy parte del Sindicato de Teatristas de la República Dominicana, y de las demandas que tenemos son de los retos que tenemos, de que se reconozca el teatro como el trabajo cultural como trabajo, se puede decir, que se reconozca que requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo, de muchos recursos, y que en ese sentido se reconozca la cultura como un derecho también de la gente, y que eso implica entonces que el Estado también se haga cargo de que la gente pueda acceder a las manifestaciones artísticas y culturales, y eso implica fondos para el teatro independiente, eso implica condiciones laborales, eso implica seguridad social, acceso a riesgos laborales, que si tú te caes de una tela porque estaba haciendo una cosa de danza teatro, etcétera, tengas acceso a lo necesario para recuperarte. Esos son de los grandes retos que tenemos, porque creatividad y ganas de hacer teatro si tiene la gente aquí. Lo que necesitamos es ese respaldo para que se convierta en algo a lo que pueda acceder una mayoría, y que no se quede precisamente en las élites. Bueno, pues Ingrid, gracias por acompañarnos en esta conversación, ¿no? Y a ustedes, pues, les damos las gracias. Hasta nuestra próxima Conversaciones desde la Caverna. Conversaciones de la Caverna, conducido por Leonardo Díaz. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.